poquitita así. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para contarles sobre un tema que a mí me parece muy interesante, que es cómo el medio ambiente puede modular la expresión de genes, y esa interacción entre el medio ambiente y los genes puede hacer que tengamos una vida saludable o que por otro lado desarrollemos enfermedades. Y también va a condicionar cómo vamos a envejecer, si tenemos un envejecimiento exitoso o tenemos un envejecimiento más problemático, digamos. Y al final de la charla les quiero comentar también algunas metodologías diagnósticas que están viniendo para poder analizar cómo el medio ambiente interacciona con el genoma. Bueno, para hacer un poco de historia, genética clásica, Darwin, ¿qué decía? O la genética clásica, que cuando el ADN se divide, ¿sí?, se van acumulando mutaciones, y entonces esa acumulación de mutaciones va dando origen a las especies. El medio ambiente lo que hace es como un monstruo que presiona, ¿sí?, y entonces aquella especie que se adapta sobrevive y la otra especie que no se adapta se extingue. Entonces fíjense que acá no hay ninguna interacción entre el ADN, entre el genoma y el ambiente. O sea, el genoma muta al azar y el medio ambiente presiona. Entonces, este es el concepto clásico, y Mendel decía, ¿sí?, que los alelos, cambios en la secuencia, era lo que los padres transmiten a los hijos. El padre le da un alelo, la madre le da otro alelo, en la combinación es lo que te toca y es lo que te toca. O sea que de ahí nos salíamos, con la genética clásica. Pero bueno, había un problema que la genética clásica no podía explicar, que es cómo una célula fecundada con un tipo de genoma puede dar lugar a 200 tipos celulares diferentes. Hígado, riñón, o sea, células completamente distintas, pero el genoma es el mismo. Entonces, al principio se pensó que durante el desarrollo embrionario había mutaciones o deleciones también, ¿sí? Sin embargo, llegan Lasky y Gurdon, que hacen un experimento. Toman un núcleo de una célula somática, de una célula de piel, ¿sí?, y se lo ponen a un ovocito donde le mataron el núcleo con radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué ven? Que ese núcleo de una célula de piel permite que ese ovocito prolifere y dé lugar a un embrión entero. Entonces, ¿qué dicen? No, entonces la célula epitelial tiene toda la información genética necesaria para que se forme un embrión entero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante el desarrollo embrionario no hay pérdida de material genético. Había algo que se estaba heredando que hacía que una célula se transforme en una célula de hígado y después, o una célula de riñón, y que cada célula de un tejido continúe siendo del mismo tejido, pero no había pérdida de material genético. Entonces ahí surge el concepto de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Quiere decir que hay modificaciones hereditarias en la función de los genes que no alteran la secuencia del ADN, ¿sí? Entonces, bueno, sale este nuevo concepto de epigenética, que lo que dice es que el medio ambiente, con medio ambiente quiero decir el estilo de vida, la alimentación, la interacción social, produce cambios hereditarios en la función de los genes, ¿sí?, incluso en individuos adultos. Eso se puede ver, a mí me gusta mucho este ejemplo que decimos, por ejemplo, el ADN es un hilo, ¿no? Entonces nosotros, el concepto antiguo decía, bueno, tu padre te da un hilo, tu madre te da un hilo, tenés los hilos y ya está, concepto clásico. En realidad lo que heredamos es el hilo lleno de nudos, porque de acuerdo a la experiencia que tuvieron nuestros padres, incluso nuestros abuelos y a veces 3 generaciones para arriba. Entonces estamos heredando no solo el ADN, sino el ADN en una estructura que transmite otro tipo de información, ¿sí? Entonces este es el concepto nuevo de epigenética. Esto ahora se usa para hacer las famosas células madre. Antes las células madre pueden ser de embrión, que se usan mucho ahora para terapias, se están poniendo a punto para terapias, pero también se pueden preparar de un adulto. Por ejemplo, lo que yo puedo hacer ahora es tomar una célula epitelial de un adulto, la desprogramo, la transformo en una célula madre
Y esta célula madre después la puedo usar para diferenciarla en neurona, músculo, órgano, sangre, hueso, todo lo que quiera, ¿sí? Entonces fíjense que toda esta información está contenida en ese genoma, pero depende del medio ambiente qué tipo de tejido me va a dar. Es un solo tipo de secuencia. Entonces, para ver un poco cómo heredamos esta estructura, vamos a ver qué moléculas están participando de la organización de los genes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la hélice de ADN, y esa hélice de ADN se enrolla en un núcleo de proteínas, ¿sí?, que se llaman histonas. Esta estructura se llama nucleosoma. Ese nucleosoma después se va plegando en estructuras cada vez más complejas hasta dar el cromosoma que ya conocemos, ¿sí? Bueno, esta estructura que se llama nucleosoma no es solamente una plataforma donde el ADN se enrolla, es una estructura dinámica y está modificada permanentemente por el medio ambiente. Entonces, fíjense, estos son distintos tipos de histonas que las tenemos acá, y estas colitas de las histonas que salen fuera del nucleosoma se modifican, ¿sí? Se pueden metilar, se pueden acetilar, se pueden fosforilar, y cada una de estas modificaciones que ocurren ahí van a hacer que esta estructura cambie. Y entonces, ¿qué van a hacer? Que los genes que están en esta región se prendan o se apaguen, ¿sí? Entonces, esto está regulado por el medio ambiente. Fíjense cómo se introducen esas marcas en las histonas, porque hay enzimas. Tenemos enzimas que modifican las histonas, por ejemplo, acá le pone un acetilo, un grupo fosfato, un metilo. Estas enzimas se llaman, por ejemplo, histona acetiltransferasa o quinasa, metilasa, ¿sí? Y están modificadas, están reguladas por el medio ambiente, por la alimentación, por el ejercicio, por el estrés, por el entorno afectivo. Todas estas enzimas que pueden introducir modificaciones en las histonas tienen su antagónica que remueven esos grupos, ¿sí? Entonces, fíjense que esta estructura ADN-proteína está todo el tiempo siendo modificada de acuerdo al medio ambiente. Acá tienen un ejemplo, ¿sí?, de cómo la acetilación, por ejemplo, cambia la estructura de la cromatina, de esos anillos de ADN con proteína. Entonces, fíjense, tenemos un nucleosoma cerrado, ¿sí?, un grupo de nucleosomas cerrados. Entonces, esa estructura de cromatina está cerrada, los genes están apagados. Ahora, yo recibo una señal, estas histonas se modifican, se acetilan, la estructura se abre y los genes se prenden, ¿sí? Entonces, fíjense, la secuencia no cambia, pero yo puedo tener el gen apagado o el gen prendido, de acuerdo a la interacción o a las señales que yo recibo de afuera de la célula. Esa es una de las modificaciones, ¿no? Las histonas, modificaciones de histonas, que acá las tenemos con las colitas que se proyectan para afuera. Otra modificación que existe es la metilación del ADN. El ADN se puede metilar, ¿sí?, acá lo tienen marcado con estas esferitas azules, por proteínas que se llaman ADN metiltransferasas, ¿sí?, que también están reguladas por el medio ambiente. Entonces, una metiltransferasa metila el ADN y me apaga los genes. Hay otra proteína que remueve los metilos, prende los genes, ¿sí? Y bueno, depende de dónde haya la metilación, quiere decir que los genes pueden estar más o menos regulados. Entonces, modificaciones epigenéticas inducidas por el medio ambiente. Cuando digo medio ambiente, bueno, hoy vamos a ver, por ejemplo, cómo influye la alimentación, el envejecimiento, el ejercicio, el enriquecimiento medioambiental, el estrés postnatal temprano y el estrés social en adultos. El primer caso que vamos a ver es la dieta. Y ay, se me salió de las abejas de la miel. Bueno, un clásico ejemplo de cambios epigenéticos inducidos por la dieta son las abejas de la miel. Por ejemplo, las abejas de la miel, las larvas de la abeja son exactamente iguales. Son genéticamente idénticas. Ahora, si la larva crece
alimentada de jalea real, se desarrolla como una reina. Pero si la larva crece comiendo la jalea más pobre, digamos, el trabajador, la más humilde, sale obrera. El ADN es exactamente igual, pero ¿qué pasa? Depende de lo que coman, cambia completamente, ¿sí?, el fenotipo, fíjense. Pero no solo cambia de afuera, no solo es el fenotipo, cambia. Hay diferencias morfológicas, diferencias reproductivas y también hay diferencias en las redes neuronales. O sea, estas reinas tienen una estructura completamente diferente y una conexión neuronal completamente diferente también. ¿Y esto gracias a qué? A que la jalea real tiene algo que inhibe la DNA metiltransferasa, o sea que este ADN no se puede metilar. Entonces, en la reina no hay metilación de ADN y en la obrera sí hay metilación de ADN y entonces marca distintos tipos de genes, ¿sí? Entonces yo tengo el mismo genoma, pero acá tengo un número de genes prendidos y acá tengo otro número de genes prendidos. ¿Sí? ¿Se entiende? Otro ejemplo, que es muy lindo ejemplo para mí, son estos ratones que se llaman ratones agouti, que tienen una mutación, ¿sí? Cuando la mutación agouti está funcional, el ratón es amarillo y tiene problemas diabéticos. Es diabético, tiene este pelaje que lo ven acá, es amarillo, tiene alto riesgo de cáncer, diabetes, obesidad y vive menos. Cuando la mutación agouti no está prendida, el ratón es normal. Entonces, estos dos ratones salieron de dos madres que son exactamente iguales genéticamente, ¿sí?, de la misma cepa. La madre de este ratón comió una dieta normal. La madre de este ratón comió una dieta rica en zinc, metionina, betaína, colina, folato, vitamina B12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la dieta, estos suplementos en la dieta permitieron metilar los genes que dan la diabetes. Y ahora, este ratón tiene bajo riesgo de cáncer, ¿sí?, no tiene diabetes, no tiene obesidad y vive más, ¿sí? O sea que fíjense cómo la dieta puede realmente modificar en una sola generación, ¿sí?, contrario a lo que dice Darwin, ahí vamos en contra de Darwin, en una sola generación podemos tener cambios adaptativos de acuerdo, por ejemplo, en este caso, a la dieta, ¿sí? Esto para que no se enojen las mujeres, los padres también pueden heredar los problemas. Y en este trabajo, acá les pongo los artículos por si les interesa buscarlos. En este trabajo lo que hicieron es ver la metilación del ADN en espermatozoides de hombres obesos, ¿sí?, y de hombres magros. ¿Y qué ven? Que los espermatozoides, la metilación del ADN en los espermatozoides era diferente, ¿sí? Y los individuos obesos tenían metilados genes del metabolismo, ¿sí? O sea, que fíjense que va directamente a la línea germinal. ¿Qué pasa? En individuos con cirugía bariátrica había cambio de metilación. O sea que directamente el metabolismo está modificando el ADN en una sola generación. Y eso se va a transmitir a los hijos y probablemente a los nietos, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a la dieta. Ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el envejecimiento. En el envejecimiento tenemos una estructura de ADN de la cromatina, ¿sí?, con sus metilaciones, sus modificaciones de histonas, un estado que es el estado normal. Cuando vamos envejeciendo, cambia completamente la estructura de la cromatina y ese genoma se abre, se desempaqueta generalizadamente, ¿sí?, desreguladamente, y empiezan a saltar pedacitos de ADN que se llaman transposones, ¿sí?, se activan porque hay desmetilación del ADN y empieza a haber inestabilidad genética. Hay pedacitos de ADN que empiezan a saltar de un lado al otro y pueden generar mutaciones, ¿sí?, que pueden ser, incluso que pueden dar cáncer o algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Esa inestabilidad genómica se debe principalmente a
cambios en las acetilaciones de histonas y cambios en la metilación del ADN. Ahora, fíjense, este es un modelo de gusano que se llama Xenarabditis elegans, que es un modelo genético muy útil porque se puede manipular. Existe una biblioteca de mutaciones de este gusano. ¿Y qué hicieron en este gusano? No dejaron que se forme esta modificación de histona, ¿sí? Histona 3 metilada a la lisina 4, que es característica del envejecimiento. No dejaron que se forme porque le mutaron la enzima que mete los metilos acá. Entonces, ese gusano, con una estructura de la cromatina modificada, ahora vivía, ¿sí? Si el gusano wild type vivía 20 días, el gusano mutante vivía entre 25 y 30 días. O sea, fíjense que un aumento considerable de la vida, solo alterando la estructura de la cromatina. ¿Y qué pasó? Esos padres mutantes después dieron origen a hijos que son wild type. O sea, los hijos wild type, ¿sí? Que no tienen la mutación, pero hijos de padres mutantes. Esos hijos vivían más también. O sea que fíjense que ese aumento de la capacidad de vida media gracias a la estructura del ADN se puede transferir de padres a hijos aunque la mutación ya no esté. ¿Sí? Otra forma de revertir, ¿sí? el envejecimiento es a través de un proceso que se llama restricción calórica. La restricción calórica se ha visto que alarga la vida en un montón de organismos, en moscas, en gusanos, en ratones, ¿sí? ¿En qué consiste la restricción calórica? Consiste en reducir la cantidad de alimentos que comemos, pero bastante, un 40, un 50%, o sea que no sé si es vida tampoco, si vale la pena, no sé. O sea, ya eso es decisión de ustedes, si quieren. Pero fíjense que... Sí. Entonces, fíjate que un gusano wild type, esto no, me mezclé, esto es un ratón, ¿sí? Tenemos un ratón que lo vamos restringiendo, cuando más restricción le aplicamos, más aumenta la vida. Y fíjense que acá, un ratón restringido en un 40-50% vive entre 30, sí, casi meses, ¿qué es eso? En meses, sí, vive casi un 20%, un 50% más, ¿sí? Y fíjense el peso de esos ratones. El peso del ratón alimentado ad libitum puede ser 35 gramos, ¿sí? a los 20 días de dieta, y el otro 15, pesa la mitad, pero vive el doble. Así que no sé, eso. Esto se vio, esta restricción calórica, se vio que una de las cosas que hace, una de las consecuencias que tiene es que puede restabilizar la estructura de la cromatina. O sea, esa cromatina que se había desempaquetado, que había perdido su estructura, puede volver a reempaquetarse gracias a este proceso de restricción calórica, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque la restricción calórica aumenta los niveles de las enzimas que metilan el ADN, activa proteínas que remueven los acetilos de las histonas, ¿sí? Y aumenta la autofagia, que es el sistema de reciclado de material de desecho de la célula. A ver. Bueno, eso en cuanto al envejecimiento normal. Esto pasa en todas las células que están envejeciendo. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Sí? En el envejecimiento del cerebro. Ustedes saben, a partir de los 65, 70 años empieza a haber un decaimiento general de las capacidades cognitivas, ¿sí? Hay una caída de aprendizaje y memoria a corto plazo, se empiezan a perder habilidades verbales, ¿sí? No se habla de corrido, como dice. Hay decaimiento en el tiempo de reacción, ¿sí? Y aumenta la incidencia de desórdenes como la depresión y los procesos neurodegenerativos. Esto es típico del envejecimiento del cerebro. Entonces, para ver cómo es que el cerebro envejece, sí, les voy a mostrar un poco cómo se forma la memoria, ¿sí? Cuando estudiamos ante cualquier situación de aprendizaje, ¿sí? El estímulo
va de la corteza cerebral, ¿sí? De la corteza auditiva, corteza visual, todos los estímulos convergen en una región del cerebro que se llama hipocampo, ¿sí? A través de contactos sinápticos. Y estas neuronas lo que hacen es recibir el estímulo, ¿sí? Y prenden genes como por modificación de histonas. O sea, cada vez que ustedes, por ejemplo, ahora, si me están escuchando y se están acordando, se les están acetilando histonas en el hipocampo, por ejemplo, ¿sí? O sea, ustedes reciben el estímulo, esa neurona recibe el estímulo, prende genes. Entonces, ¿cómo los prende? Por acetilación de histonas, ¿sí? Y así es como se forma la memoria. Esa acetilación de histonas, esos genes que se prenden, después conectan, forman circuitos neuronales que después sirven para que se forme la memoria. Entonces, este es un ejemplo de cómo el envejecimiento me altera la formación de memoria. Esto es un modelo de memoria en ratones. El modelo consiste en poner un ratón en una jaulita, ¿sí? Le hago sonar un pitido y después le doy un shock eléctrico, lo electrocuto, ¿sí? Lo entreno durante 3 o 4 días. Después me lo llevo a otro lado y a los 4 o 5 días lo vuelvo a poner en la jaulita, sueno el pitido, pero no le doy el shock eléctrico. Entonces, si el ratón se acuerda que después del pitido viene el shock, se paraliza. Y mido el tiempo. Entonces, cuanto más tiempo se paraliza, quiere decir que más se acuerda, ¿sí? Entonces, hicieron ese experimento con un ratón joven y se quedó paralizado. Lo hicieron con un ratón viejo, no se paralizó, o sea, no se acordaba. ¿Qué hicieron? Le sacaron las neuronas del hipocampo, ¿sí? Y se fijaron que, fíjense acá, en el ratón joven hay acetilación de histonas. Se habían prendido los genes. Pero, yo no me ofrezco, pero bueno. Y en un ratón viejo, fíjense que la acetilación de histonas se había perdido. Pero no de todas las histonas, de una histona en particular. O sea, que fíjense lo específico del mensaje. O sea, este test me produce acetilación de un solo aminoácido, no de todas las histonas. Otro test me va a producir la acetilación de otras histonas. Pero este test, que se llama condicionamiento por miedo, me va a producir la acetilación de esta en el joven y en el viejo no, ¿sí? Esto es lo que hace cuando se forma la memoria, lo que les decía recién. Se acetilan las histonas, se abre la cromatina, se prenden genes, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron en este trabajo? Le inyectaron al ratón, en el hipocampo, que es esta región donde les digo que se forma la memoria, un inhibidor de las histonas desacetilasas. Entonces, ¿qué hicieron? Mantenían la cromatina en este estado porque no dejan que se remuevan los acetilos, no la dejan compactar en el ratón viejo. Y entonces, ¿qué vieron? Que cuando le inyectaron este inhibidor en el cerebro, el ratón ahora, el viejo, recuperaba la memoria, ¿sí? Pero hay que inyectarse histona en el cerebro, yo tampoco me ofrezco. Entonces, una opción, ¿cómo hacemos entonces para producir inhibidores de histonas desacetilasas? Una de las formas que hay, que se conoce, es por medio del ejercicio, ¿sí? El ejercicio lo que hace es activar la degradación de ácidos grasos, se forman los famosos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a la sangre, llegan al cerebro, me inhiben histonas desacetilasas. Y entonces, de esta forma, yo puedo aumentar o prender los genes de memoria y esto me aumenta el aprendizaje en la memoria, ¿sí? Quédense con este gen que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Me faltan algunas letras. Y este gen es muy importante para el remodelado de la sinapsis cuando se forma la memoria. También afecta la sobrevida de la neurona, o sea, promueve la sobrevida de la neurona y está muy relacionado, como les digo, con la formación de memoria y con el aprendizaje. Entonces, este es uno de los genes que se prende cuando yo hago ejercicio, ¿sí? Produzco cuerpos cetónicos, inhibo histonas desacetilasas, este paso de acá no ocurre, el gen queda prendido y tengo más memoria, ¿sí? La otra estrategia para inhibir histonas desacetilasas es el enriquecimiento
¿sí? Medioambiental. Esto se vio en ratones, pero también se vio en humanos. Lo que hacen es tener los ratones en una jaula, nada más que con 2 o 3 papeles, y otros ratones que los ponen en una jaula llena de juguetitos. Los estimulan. Entonces, ¿qué se vio? Que el ratón que está estimulado, que está aprendiendo, que está reconociendo, ¿sí? Produce acetilación de histonas en este gen que les digo que es importante para la memoria, ¿sí? Y aumenta la densidad de las conexiones sinápticas, ¿sí? O sea que fíjense, esta es otra de las formas en la que el medio ambiente, un medio ambiente rico en estímulos para el cerebro, nos va a favorecer, ¿sí? La capacidad de formar memoria. En ser humano sería, no sé, leer, hacer cosas nuevas, aprender una lengua, encontrarse con contextos novedosos. O sea, crucigramas no, porque ya te acostumbras a hacer el crucigrama. No, rompecabezas sí, una vez, pero después ya te aburrí y ya no sirve. Bueno, entonces, como ven acá, el enriquecimiento medioambiental mide en las distintas histonas acetiladas y se puede ver acetilación de histonas, ¿sí? En las distintas regiones del cerebro. Bueno, entonces hablamos de enriquecimiento ambiental y de ejercicio para poder revertir problemas asociados al envejecimiento. Ahora vamos a hablar del estrés. ¿Cómo afecta el estrés? ¿Cómo el estrés puede modificar el ADN? ¿Sí? Entonces, fíjense, para esto tengo que hablar o introducir el eje hipotálamo-pituitario-adrenal. Cuando recibimos un estímulo, un estrés, algún tipo de estrés, ¿sí? Ese estrés se transmite al hipotálamo, el hipotálamo libera hormonas que van a actuar sobre la hipófisis libera, por ejemplo, adrenocórticotrofina, ¿sí? Que va a actuar sobre las glándulas suprarrenales, y se libera cortisol, el famoso cortisol que nos permite que respondamos al estímulo. Una vez que el peligro ya pasó, digamos, el cortisol lo que hace es inhibir este eje actuando sobre receptores, ¿sí? De cortisol en el hipotálamo y en la hipófisis. Entonces este eje se activa cuando hay algún peligro, algún problema de estrés, se produce cortisol y después se apaga, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se vio que en individuos que sufrieron abuso en la niñez sobre todo, abuso temprano, con abuso físico, sexual, abandono, ¿sí? Este eje está sobreactivado y estos niños tienen problemas para manejar el estrés, tienen déficit cognitivo, psicosis, y hay distintos grados de problemas derivados de eso. Entonces, ¿qué se vio? Que está todo desacomodado. ¿Se entiende algo? Sí. Bueno, el tema es que este eje está sobreactivado, entonces hay más producción de estas hormonas y de cortisol, y hay menos receptores para que el receptor apague el sistema una vez que se prendió. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo que se vio en un modelo de ratón, ¿sí? Por ejemplo, lo trataron de reproducir, entonces estresaron, estrés postnatal temprano, en ratones, ¿sí? Y vieron que tiene incrementada la producción de esta hormona que es la arginina vasopresina. Entonces, en este sistema, ¿qué hicieron? Separaron los ratoncitos de la madre 10 minutos por día. Entonces esos ratones sufrieron de un estrés similar al abandono en humanos. Les separaron el cerebro, analizaron el ADN y vieron que el ADN estaba metilado, ¿sí? Y que había cambios de metilación en el gen de la arginina vasopresina. O sea que el estrés me estaba cambiando la metilación en el gen de la arginina vasopresina, ¿sí? Y fíjense acá el modelo que se propone, ¿no? En un ratón normal, ¿sí? Con cuidado materno, tenemos el gen de la arginina vasopresina, esta proteína que une ADN se pega, ¿sí? En condiciones normales, me va a traer toda una maquinaria de metilación del ADN, y cuando sigue el desarrollo, en un individuo normal tenemos el ADN metilado y el gen apagado, o que se expresa abajo. Cuando los ratones sufren abandono, ¿sí? Ese estrés del abandono fosforila esta proteína, la proteína se despega y ahora este ADN no se metila, porque como esta proteína no está, no puede traer la maquinaria de metilación. Entonces ese gen
se encuentra desmetilado y los niveles de arginina vasopresina son altos. Y fíjense entonces que en el individuo, y esto ya se continúa en el individuo adulto e incluso lo puede heredar a los hijos. Entonces fíjense que interferir con la metilación del ADN en un estadio temprano lo que va a lograr es tener un eje hipotálamo pituitario adrenal sobreactivado con problemas de comportamiento. ¿Sí? Este es otro de los modelos que usaron, donde vieron también que la falta de cuidado materno, otra de las cosas que hace es metilar el receptor de glucocorticoide. Y fíjense acá, se metila solamente en esta citosina de acá, en la de al lado no. Es justo una cosa súper específica, es ahí. Entonces fíjense, comparan la metilación en un ratón, ¿sí?, normal, o sea que sufrió poco cuidado, ¿sí?, y se mantiene metilado. Y el que estaba bien cuidado se desmetila. Entonces, este es al revés que el anterior. O sea, en el gen del glucocorticoide hay metilación, el gen del glucocorticoide no se expresa, no tenemos receptor de glucocorticoide y el cortisol no puede apagar el sistema. Entonces, ese es otro de los mecanismos por el cual el medio ambiente va a alterar, ¿sí?, la respuesta de estos individuos. Este, fíjense, es un trabajo en humanos, es en chicos que fueron abusados, esto es post-mortem, y lo que hicieron fue analizar el gen del receptor de glucocorticoides, ¿sí?, y vieron que en casos de niños suicidas que fueron abusados, tienen metilaciones específicas en lugares determinados, ¿sí?, de esos genes. O sea que fíjense, el ADN quedó marcado por ese trauma infantil, ¿sí? Y comparan acá los controles que no sufrieron abuso, suicidas que no fueron abusados y suicidas que sí fueron abusados. Y la metilación cambia. O sea, los suicidas no abusados tienen una metilación en determinadas regiones y los suicidas con abuso tienen metilación en otras regiones, ¿sí? Esto es en todos los artículos que se publicaron analizando, ¿sí?, la metilación en el receptor del glucocorticoides en humanos. Fíjense, hay una buena cantidad de reportes que muestran cambios en la metilación de ese receptor, ¿sí?, y que en humanos dio lugar a inestabilidad emocional, negatividad, trastornos externalizados que son déficit de atención con hiperactividad o trastorno oposicionista desafiante, así como que siempre hace la contra, como peleador, digamos, y retraimiento. Entonces, todos estos, en cada uno de estos artículos asocian la metilación del receptor de glucocorticoide con distintos déficits, pero siempre se vio esta metilación en el receptor en casos de maltrato infantil. Eso hasta ahora les contaba qué pasa en estrés prenatal, o sea, en recién nacidos. Ahora, ¿qué pasa en adultos? ¿Podemos modificar el ADN de un adulto o solo se puede modificar el ADN de un recién nacido? Este es un modelo de bullying que usan en ratones adultos, ¿sí? ¿Qué hacen? Someten un ratón, ¿sí?, de una cepa más tranquila con uno que es más agresiva. Los tienen juntos un tiempo, ¿sí? El ratón negro en este caso es agredido, ¿sí? Y entonces se fijan lo exponen 10 días, 10 minutos, 10 días al agresor. Y después miran si el ratoncito tiene síntomas de estrés. Entonces el ratón se ve que tiene síntomas de estrés porque presenta subordinación, vocaliza, se hace como ruiditos, tiene postura sumisa y respuesta flat quiere decir que si lo tocas salta porque es como está hiperexcitado. Entonces lo que hacen después, que el ratón sufrió bullying, para comprobar, lo ponen en una jaula y en esta jaulita ponen el agresor. Entonces fíjense, un ratón, cuando no hay agresor, el ratón se mueve por toda la jaula, el control también. Ahora, cuando ponen el agresor en esa jaulita, el ratón que no sufrió bullying quiere socializar y se mueve alrededor, la línea indica dónde se movió el ratón. Se mueve alrededor de la jaulita esta, porque quiere socializar. En cambio, el que sufrió bullying se va al otro extremo de la caja. Entonces ahí se dan cuenta que este ratón tiene una conducta social alterada.
analizan el ADN, ¿sí?, de este ratón en el gen BDNF ahora, este gen que les decía yo que es importante para la memoria, y que ven que en un ratón normal la histona tienen esta estructura, ¿sí?, con algunos grupos metilados de vez en cuando. El ratón que sufrió estrés, ¿sí?, aumenta los niveles de una histona que apaga el gen. O sea, se modifica la histona por agresión. Y lo interesante de este trabajo es que tratan el ratón con un antidepresivo, y el antidepresivo lo que hace es acetilar la histona. O sea, no quita la marca inducida por la agresión, pero lo que hace es favorecer que esa histona se acetile, entonces en el balance el gen se prende, ¿sí? Como que el antidepresivo contrarresta, pero no borra la marca, ¿sí? Eso es importante. Bueno, entonces, esto más o menos en casos de estrés, de estreses medioambientales. En casos de enfermedades neurodegenerativas también hay cambios epigenéticos. Eso se vio en Alzheimer, por ejemplo, hay modificaciones de histonas, hay metilación del ADN en regiones específicas, se vio también para esquizofrenia, para síndrome de Rett, para Huntington. Entonces, todo esto se vio en tejido cerebral, ¿no? Post-mortem la mayoría de estos. Entonces, lo interesante de esto es cómo hago para diagnosticar estas enfermedades neurodegenerativas, porque claro, no puedo hacer una biopsia de cerebro cada vez que se me ocurre a ver si alguien tiene Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para ver estos cambios en cerebro para hacer un diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas o de esquizofrenia, ¿sí? Entonces, sobre todo en estas enfermedades, en Alzheimer, por ejemplo, se necesita un diagnóstico temprano porque cuando el Alzheimer se diagnosticó, la enfermedad empezó 20 años antes por lo menos. Entonces sí hay una necesidad de diagnóstico temprano. Entonces, tratando de resolver esta pregunta, lo que se vio, que esto resulta muy interesante, y para mí, para la evolución del diagnóstico de estas enfermedades neurodegenerativas va por este lado, es que cerebro y sangre pueden responder a estímulos medioambientales de forma similar. Y se vio, ¿sí?, que algunos cambios epigenéticos, sobre todo la metilación del ADN, concuerdan en cerebro y en sangre. ¿Sí? Que eso es súper interesante. Entonces, analizaron este gen que yo les comentaba, el gen BDNF, el que está participando de la memoria, que lo usan como blanco en muchos estudios, ¿sí? Y vio que este gen, ¿sí?, está metilado, como les decía, en víctimas de suicidio, también en bulimia nerviosa, en ansiedad, depresión, esquizofrenia. Hay cambios de metilación en este gen, ¿sí? Y en este caso analizaron qué pasaba en sangre. Entonces tomaron 64 mujeres con diagnóstico de bulimia nerviosa y 32 casos control. Evaluaron para hacer el diagnóstico, les dio, bueno, discriminaron entre los controles los que tenían bulimia, ¿sí?, y si tenían comorbilidades psicopatológicas o trauma infantil. Y le analizaron la metilación del ADN en la sangre. Y lo que vieron es que hay una región de este gen BDNF, que es el gen que siempre se analizó en cerebro, que está metilada diferencialmente en los casos de bulimia y que la metilación cambia si hay bulimia con comorbilidades o sin comorbilidades. Entonces, se puede más o menos seguir el defecto. Por ejemplo, bulimia tiene un tipo de metilación, bulimia con desorden bipolar tiene otra metilación y bulimia con ansiedad tiene otra metilación. Entonces, se podría llegar a mapear, ¿sí?, o a diagnosticar este tipo de desórdenes por modificaciones de metilación del ADN en sangre. Esto resulta bastante promisorio y fíjense, ahí no lo van a leer, pero todas estas son cantidades de trabajos donde relacionan distintas enfermedades neurodegenerativas con metilación del ADN en sangre. Otra de las estrategias que se podrían usar para identificar cambios de metilación en genes sería la biopsia líquida. No solo en sangre total, sino también podría analizarse el ADN circulante,
¿sí? En sangre. Esto se puso a punto para cáncer de cerebro porque las células tumorales apoptóticas liberan fragmentos de ADN al torrente sanguíneo y eso se puede secuenciar. Pero también ahora están viendo que enfermedades neurodegenerativas podrían ser diagnosticadas por metilación de ADN en sangre. Y esto se propuso para esclerosis lateral amiotrófica y para Alzheimer, ¿sí? Se vieron cambios en la metilación de este gen que está acá, el gen romboide 5 homólogo 2. ¿Sí? Bueno, entonces para concluir con la charla, quería mostrar en esta diapo, se resume un poco lo que les contaba. Tenemos, ¿sí? O sea, para una misma secuencia de ADN podemos tener distintos destinos, ¿sí? Tenemos un gen apagado, esta célula recibe una señal, el gen se prende, cuando la señal pasa, el gen se vuelve a apagar, ¿sí? Este sería un caso. La misma secuencia, pero ahora tenemos una señal distinta que me modifica el ADN. Entonces, cuando la señal pasa, este gen ya me queda marcado, me queda, por ejemplo, metilado. Y ahora va a responder a otra señal, ¿sí? Entonces, fíjense, en una misma secuencia ya tenemos dos respuestas distintas. Y en un tercer caso, como por ejemplo cuando veíamos en el estrés postnatal, un estrés temprano puede modificar definitivamente el ADN. Entonces un gen que estaba apagado ahora puede quedar permanentemente prendido, ¿sí? Sin cambios en la secuencia del ADN. Y esa secuencia, esos cambios se pueden heredar, ¿sí? Heredé, por ejemplo, tengo una célula que da dos hijas distintas, esta en un contexto 1, con este gen prendido, esta en un contexto 2 con este gen apagado. ¿Sí? El gen prendido va a dar lugar a modificaciones epigenéticas, ¿sí? Que me van a dar un tipo de respuesta, el gen que está apagado me va a dar otro tipo de respuesta. Como resultado voy a tener dos conductas completamente diferentes a partir de una misma célula madre. ¿Sí? Y esto para finalizar, la conclusión, ¿sí? Es que el genoma interacciona con el medio ambiente para dar lugar a lo que es el epigenoma, que es la interacción entre la secuencia del ADN y la estructura, ¿sí? Y eso me da lugar a distintos fenomas, podemos decir, o fenotipos, a partir de una misma secuencia de ADN. Entonces la idea sería enfocar el diagnóstico no solo en la secuencia del ADN, como contaba hoy Susana, sino también en la estructura, que también es hereditaria. Entonces, bueno, para finalizar esta frase que dice: la genética carga las armas, pero la epigenética aprieta el gatillo. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Mauricio Martín. Un segundo. A ver, creo que hay preguntas. Creo que acá alguien quería hacer una pregunta. ¿Está bien? A ver. No, primero felicitarte, espectacular realmente la presentación. Gracias. ¿Se hizo algún estudio como para ver, para mí un caso que es muy típico, es por ejemplo el síndrome de Estocolmo, lo que pasó con Patricia Hearst en su momento, si hay a nivel de ratones de laboratorio una experiencia de ese tipo? También podría ser gente que se le lave el cerebro, que un caso parecido sería el del síndrome de Estocolmo. Si hay algún estudio... ¿Cómo? No, para nada, pero son cambios que son de 180 grados en la vida humana, digamos. Sí, ¿no? sí, probablemente no hay modelos de ratón, porque es difícil encontrar un modelo de comportamiento que se ajuste a un síndrome de Estocolmo, por ejemplo, pero sí, seguramente, o sea, cada vez que buscan, que relacionan una relación o una situación estresante con un cambio epigenético, la encuentran. El tema es buscar el modelo que se ajuste, ¿sí? Y aparte que los cambios son tan específicos porque hay tantas señales que convergen que depende dónde busques, en qué gen y en qué región vas a encontrar cosas distintas. Pero sí, el ADN está siendo modificado todo el tiempo, en tiempo real, digamos, por todas las situaciones que estamos viviendo. Y seguramente ese caso va a tener cambios epigenéticos. El tema es que no hay al momento modelos para eso, ¿sí? Pero bueno, el diagnóstico en sangre podría ser promisorio en ese sentido, porque eso sí lo podrías ver en pacientes y hacer un análisis. Como ahora se puede secuenciar el metiloma total,
de la sangre, vos podés ir a buscar diferencias entre pacientes control y pacientes que sufrieron ese trauma. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Sí. Perdón. Hola, ¿cómo estás? En el ejemplo del estrés social en Sí. los adultos, ¿en qué plazo se cambia, se hace esa metilación? ¿En cuánto tiempo ocurre eso? El estrés social, estrés crónico social. Y ahí lo hacían en 10 días, sí, en menos de 10 días. Sí. Sí, sí, sí. Esto que, por ejemplo, si un año o un mes, para los ratones, ¿qué sería? 10 días, en pocos meses. Sí. Increíble. Sí, sí, sí. O sea, cuando vos presentás ya los síntomas del estrés, porque al ratón le analizan que haya realmente, que tenga que presente respuesta a estrés por la conducta que tiene. Entonces, en ese caso ya está el ADN metilado. Y dura mucho, o sea, prácticamente permanente. Bien, ¿alguna otra pregunta en la sala? ¿No? Lo despedimos entonces con un fuerte aplauso a Mauricio Martín. Gracias.